Prosigamos en este video con el punto de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas o disipativas. Empecemos con las fuerzas conservativas. Una fuerza es conservativa si el trabajo realizado entre dos puntos depende solamente de la posición de esos puntos y es independiente de la trayectoria seguida. Una fuerza conservativa es aquella que aplicada a un cuerpo realiza un trabajo nulo si la trayectoria es cerrada. Veamos estas definiciones con el siguiente ejemplo. Un cuerpo de masa m se traslada entre los puntos A y B por diferentes caminos. Tenemos el camino 1 en rojo y el camino 2 en azul. Calculemos el trabajo que realiza dicho cuerpo para ir entre los puntos A y B. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza peso, la cual se ve afectada por la aceleración de la gravedad. Es decir, la fuerza que vamos a estar analizando es la fuerza peso, que es igual a masa por gravedad y es vertical hacia abajo. Vamos a analizar inicialmente cuando el cuerpo se moviliza desde el punto B hasta el punto A. ¿Ok? Entre estos dos puntos vamos a tener una distancia que la vamos a llamar Y. Si el cuerpo va de B hacia A siguiendo el camino 1, el trabajo es negativo, ya que la fuerza, que en este caso es peso y es igual a masa por gravedad, es opuesta al sentido del movimiento. Veamos por qué el trabajo es negativo. Vamos a considerar entonces el trabajo entre el punto B y el punto A, siguiendo el camino 1. Sabemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. En este caso la fuerza es masa por gravedad. El desplazamiento viene dado por este valor que en este caso es y. Recuerden que desplazamiento no es igual a distancia recorrida. La distancia recorrida es si yo considero todo este trayecto y desplazamiento es la distancia que vamos a tener entre el punto inicial y el punto final. No nos importa el recorrido, ¿ok? Entonces veamos acá, tenemos que estos dos vectores, en este caso, van a ser opuestos. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va en esta dirección, mientras que la fuerza peso va en esta dirección por acción de la gravedad. Por lo tanto, el ángulo entre estos dos vectores, 180 grados, y eso es equivalente a menos 1. Entonces me queda a mí la fórmula menos masa por gravedad por, en este caso, la distancia que es y nos da negativo por el menos 1 que tenemos acá. Por eso el trabajo es negativo cuando el cuerpo se desplaza de B hacia A. Ahora veamos cuando el cuerpo se desplaza de A hacia B, también por el mismo camino, que en este caso era el 1 el que habíamos trabajado. En este caso, el trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque tanto el desplazamiento como la fuerza van en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo entre estos dos vectores es 0 grados y sabemos que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, en la fórmula de trabajo sustituyendo a la fuerza y el desplazamiento me da un valor positivo. Cuando voy a calcular el trabajo neto que se ha desarrollado entre el punto A y B, tanto de ida como de venida, usando el mismo trayecto, en este caso el camino 1, me queda que el trabajo realizado entre el punto A y B más el trabajo realizado entre el punto B y A, me queda masa por gravedad por el desplazamiento que en este caso es Y, más el trabajo
negativo de la masa por la gravedad por el desplazamiento que es y también. Como pueden ver aquí me da 0 porque se me cancelan los términos. Es decir, que el trabajo total realizado es 0. Aquí podemos corroborar esto, definición, donde me dice que una fuerza conservativa es aquella que aplicada a un cuerpo realiza un trabajo nulo si la trayectoria es cerrada. ¿Qué quiere decir que la trayectoria es cerrada? Que se está movilizando entre dos puntos, tanto de ida como venida. No está utilizando un recorrido diferente. Allí yo tengo un ciclo cerrado, ¿ok? Es decir, me voy por este trayecto y luego retorno por este mismo trayecto. Entonces tenemos allí ya la definición de fuerza conservativa cuando tenemos un trayecto cerrado. Adicional, también corroboramos el primer concepto de fuerza conservativa, donde nos indican que el trabajo realizado entre dos puntos depende solamente de la posición de esos puntos. Eso lo vemos de la siguiente manera. Si nosotros aplicamos toda esta aplicación de fórmulas al trabajo que se puede realizar si el móvil utiliza la trayectoria 2, vamos a obtener exactamente los mismos resultados. ¿Por qué? Porque igual el desplazamiento entre estos dos puntos es el mismo, es y. La fuerza sigue siendo la misma, masa por gravedad, es decir, no nos afecta para nada el trayecto o el camino recorrido para ir del punto A al B y del B, al A. Nos da exactamente los mismos valores si yo voy por el camino 1 como por el camino 2, considerando que la única fuerza que está trabajando allí es la fuerza peso. Con eso corroboramos la primera definición, donde tenemos una fuerza aplicada entre dos puntos que es independiente de la trayectoria seguida. Ahora, ¿qué ocurre? Si el cuerpo se desplaza por un trayecto donde hay fricción. Esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo fricción, la única fuerza no va a ser la fuerza peso. Es decir, voy a tener afectando al trabajo no solamente la fuerza peso, sino también voy a tener presente la fuerza de roce en estos dos caminos. Y aquí sí vamos a tener variaciones dependiendo del camino que yo tome, porque si hay roce en el trayecto, obviamente a mayor trayecto, la fuerza de roce me va a afectar al trabajo respecto al trayecto que yo haga si me voy por el camino 2, que es un camino relativamente a simple vista más corto. Entonces vamos a tener las conclusiones para las fuerzas conservativas. Son fuerzas como el peso, las fuerzas elásticas y las fuerzas eléctricas, las consideradas fuerzas conservativas. ¿Por qué son consideradas fuerzas conservativas? Porque son fuerzas constantes, es decir, van a tener el mismo módulo, dirección y sentido. Por eso son catalogadas como fuerzas conservativas. En el caso de las fuerzas no conservativas o fuerzas también llamadas disipativas, se van a considerar aquellas donde el trabajo realizado por dicha fuerza sobre un cuerpo que se mueve entre dos puntos va a depender de la trayectoria seguida tal cual como se los indiqué anteriormente, que dependiendo del trayecto la fuerza va a tener un trabajo, un valor diferente. Aquí, considerando el ejemplo anterior, supongamos que los caminos 1 y 2 poseen roce o fricción. Al ocurrir esto, el trabajo realizado para ir entre dichos puntos por trayectorias de diferentes longitudes, obviamente va a ser diferente.
Por lo tanto, aquí el trabajo va a depender de la trayectoria. El roce o fricción es una fuerza no conservativa, debido a que cuando esta fuerza actúa sobre un cuerpo en movimiento, da origen a una disminución de la energía cinética, que no se va a recuperar. El calor también es una fuerza no conservativa o disipativa. ¿Cómo podemos ver esto en la vida real? Ustedes pueden hacerlo con un cuerpo, colóquenlo sobre una superficie donde se presente la fuerza de roce, es decir, que se dificulte el desplazamiento de dicho objeto sobre esa superficie. Cuando ustedes desplazan el objeto sobre esa superficie, toquen posteriormente tanto la superficie como el cuerpo que estuvieron en contacto. Se van a percatar que hay un ligero cambio en la temperatura de dichos, tanto del cuerpo como de la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo estuvo en movimiento, tenía una velocidad. Al tener velocidad, obviamente allí hubo una energía cinética, pero al tocar los cuerpos, al ver que hay calor, como hubo una fricción, parte de esa energía cinética que viene dada por la masa que desarrolló una cierta velocidad, parte de esa energía cinética se transformó en energía térmica. Por eso, tanto el cuerpo como la superficie cambiaron, digamos que en una cierta medida, su temperatura. Como hubo una transformación de la energía cinética en energía térmica, estamos hablando que allí estuvo presente una fuerza no conservativa, ya que hubo una disminución de la energía cinética. Con eso podemos ver entonces que vamos a tener presentes en nuestro entorno tanto fuerzas no conservativas como fuerzas conservativas. En clases posteriores vamos a desarrollar ejercicios donde vamos a tener presentes estos dos tipos de fuerzas y vamos a poder analizar qué ocurre con la energía mecánica que se va a ver afectada por la variación de la energía cinética y de la energía potencial.